Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Roger Sol. Y esta es la reflexión del día. Hoy hablaremos acerca de un corazón duro. Pues bien, nos remontamos al tiempo del libro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo se encontraba en Éfeso. La palabra de Dios dice que, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Sabes qué maravilloso momento le tocó presenciar a Pablo cuando él, al imponer las manos, la gente inmediatamente recibía el Espíritu Santo? Encontró en aquellos discípulos un ferviente deseo por Dios y por desear cada vez más las cosas espirituales. El apóstol Pablo fue movido de una forma impresionante cuando ministraba y hablaba del amor de Dios. Él les daba testimonio acerca del Señor Jesucristo y cómo en él se había cumplido la promesa del Mesías esperado. Pues bien, dice en el versículo 11 del capítulo 19 de Hechos: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Era tal el mover de la presencia de Dios en la vida de Pablo, que aún algunos sacerdotes que habían observado la forma como Pablo ministraba, se sintieron con la facultad de poder imitar lo que Pablo hacía. De tal manera que en el verso 13 podemos encontrar esto: pero algunos de los judíos, estos sacerdotes, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sabes? Estos hombres, los cuales eran 7, que la Biblia da testimonio, que eran hijos de un tal Escevas, un judío, líder de sacerdotes, pues simple y sencillamente estaban imitando una fórmula o lo que ellos habían observado de cómo Pablo actuaba. Pero cuando se tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, no es una fórmula la forma de expresar. Es precisamente el poder de Dios actuando en las personas. Y suceden milagros impresionantes y los demonios huyen fuera cuando el poder de Dios está en tu vida. Pero estos sacerdotes quisieron simplemente imitar como si se tratase de una fórmula mágica. ¿Qué resultado hubo? Pues bien, en el verso 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. La presencia de Dios en la vida de Pablo hacía la grande diferencia. Estos hombres trataron de imitar, pero la presencia de Dios en la vida de Pablo era lo que hacía los grandes milagros. Y los demonios huían. Qué vergüenza tuvieron que pasar aquellos sacerdotes imitadores.
Pues bien, no podemos dejar pasar por alto lo que estábamos viendo en esta lectura. Un mover impresionante del Espíritu Santo, el cual, al ser ministrado por la mano de Pablo, los discípulos iniciaban el mover poderoso del amor de Dios. Un mover que se manifestaba en un don de lenguas, en un don de profecía. Y grandes milagros acontecían en aquel tiempo al momento de la ministración. Mas, sin embargo, nuestro tema de hoy es un corazón duro. Pues bien, vamos a encontrar algo muy distinto que sucede y está narrado en el mismo capítulo 19 de Hechos, en el versículo 8. Dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero los que estaban en aquel lugar, dice que endurecieron algunos su corazón y no creyeron. Pablo se tuvo que apartar de ellos y separar a los discípulos. Mas, sin embargo, Pablo seguía comentando acerca del tema del reino de Dios. Es verdad, aún en medio de grandes acontecimientos, de grandes milagros, manifestaciones en las cuales los mismos endemoniados salían huyendo, había gente que tenía su corazón duro. Había gente que no podía aceptar que Dios entrara en su vida. Pablo era un gran predicador, sabía cómo expresarse, era talentoso, era respaldado por el poder de Dios, el Espíritu Santo actuaba en él. Y Pablo no cesaba de predicar. En el versículo 10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oh, pero qué difícil es cuando hay personas que aún viendo los grandes milagros de Dios, aún viendo el mover del Espíritu Santo, y aún habiendo recibido en sus conocidos y amistades, quizás hasta en sus parientes, ese milagro impresionante que tanto clamaban, aún así endurecieron sus corazones y no aceptaron la palabra de fe. Hoy en día parece que sucede algo similar. Hay mucha gente que después que Dios hace un gran milagro, empiezan a olvidar la necesidad que tenían, pues esta ya fue solventada. Y ahora empiezan a vivir nuevamente su vida pasada. ¿Sabes? Esto no es motivo para detenernos. Dios seguirá obrando y manifestando su amor y su poder. Nuestra vida será utilizada para impactar con el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Los grandes milagros que acontecieron en aquella época de Pablo hoy siguen sucediendo. El Espíritu Santo sigue tocando personas y el derramamiento de los dones del Espíritu de Dios siguen manifestándose en aquellos que son sensibles. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que las cosas de este mundo quiten nuestra atención de las cosas maravillosas que Dios sigue haciendo. Y si te toca a ti ser el predicador, no desistas. Que mientras unos endurecen su corazón y dicen que no, otros están listos para recibir la administración del Espíritu Santo a través de tu vida. Continuemos pues con denuedo y que la palabra de Dios llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Pues hay profecía que esto así será. El Señor Jesucristo dice en su palabra que nos ha dotado de un espíritu de poder, de valor, de dominio propio. El poder del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, de tal manera que impactaremos hasta lo último de la tierra. Que Dios te bendiga.